Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí de nuevo con ustedes, listos para chismear, analizar y sobre todo descubrir la verdad detrás de los rumores. Y vaya que tenemos un tema jugoso hoy. Como ya vieron en el título, vamos a hablar de Yaman, de Demet y de esa supuesta explosión por estar viviendo juntos. Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio y a separar la ficción de la realidad. Antes de empezar con todo, quiero pedirles un favor gigante: si aún no se han suscrito al canal, corran a hacerlo ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre traigo los chismes más calientitos y las noticias más frescas. Suscríbanse y démosle juntos a este botón. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. Bueno, a ver, pongámonos en contexto. Yaman y Demet. ¿Qué pareja? Ya sea en la pantalla o fuera de ella, siempre dan de qué hablar. Su química es innegable y desde que protagonizaron esa novela que todos amamos, los rumores sobre una relación entre ellos no han parado. Han sido años de especulaciones, de fotos robadas, de comentarios ambiguos. Un verdadero culebrón en la vida real. Y ahora, de repente, ¡boom! La noticia de que Yaman explota porque Demet y él están viviendo juntos. La verdad, cuando vi ese titular casi me caigo de la silla. ¿Qué significa esto? ¿Es cierto? ¿Es solo un clickbait más para generar controversia? Pues vamos a analizarlo juntos, porque aquí no nos tragamos cualquier cosa. Lo primero que quiero decirles es que, como con casi cualquier rumor de este estilo, hay que tomarlo con pinzas. La prensa del corazón, ya lo sabemos, muchas veces exagera las cosas, inventa historias y transforma un simple encuentro en una relación amorosa digna de Hollywood. Así que antes de creer todo lo que leemos, es fundamental investigar un poquito y analizar la fuente de la información. ¿Quién publicó la noticia? ¿Es un medio confiable? ¿Hay pruebas sólidas que respalden la afirmación? Estas son preguntas clave que debemos hacernos antes de dar por sentado cualquier cosa. Ahora bien, dejando de lado el escepticismo, también es cierto que donde hay humo hay fuego. Y en el caso de Yaman y Demet, el humo ha sido constante durante años. No podemos negar que entre ellos hay una conexión especial, una energía que se transmite a través de la pantalla. Han compartido momentos muy íntimos, han trabajado juntos durante largas jornadas, y es lógico que se haya creado un vínculo fuerte entre ellos. ¿Pero ese vínculo es romántico? Esa es la pregunta del millón. La verdad es que ni Yaman ni Demet han confirmado nunca oficialmente una relación. Han sido muy herméticos con su vida privada, y han preferido mantener silencio ante los rumores. Esto obviamente ha alimentado aún más las especulaciones. Porque si no tuvieran nada que ocultar, ¿por qué no lo dirían abiertamente? Esa es la lógica que sigue mucha gente. Pero también es cierto que tienen todo el derecho a mantener su vida personal en privado, y que no están obligados a dar explicaciones a nadie. Entonces, volviendo al titular de la noticia, Yaman explota porque Demet y él están viviendo juntos. ¿De dónde sale esto? Pues bien, rastreando un poco la información, parece que todo se origina en unos comentarios de un supuesto amigo cercano a Yaman, quien afirmaba que el actor estaba muy molesto con Demet por ciertas actitudes que había tenido durante su convivencia. Al parecer, según esta fuente anónima, Demet era muy desordenada, dejaba sus cosas tiradas por todas partes, y no colaboraba en las tareas del hogar. Esto supuestamente habría provocado una fuerte discusión entre ellos, y la consiguiente explosión de Yaman. Pero aquí es donde empiezan las dudas. Primero, la fuente es anónima. No sabemos quién es este supuesto amigo cercano a Yaman, ni si realmente tiene acceso a información privilegiada. Segundo, la historia suena un poco a cliché. La típica pareja que discute por el desorden en casa. No digo que no pueda ser cierto, pero me parece un poco simplista. Y tercero y más importante, no hay ninguna prueba que respalde esta afirmación. Ni una foto, ni un vídeo, ni una declaración oficial de ninguno de los dos. Nada. Así que, en mi opinión, esta noticia tiene toda la pinta de ser un rumor infundado, una invención para generar visitas y comentarios. Es posible que Yaman y Demet se conozcan, que se lleven bien, e incluso que hayan compartido algún tiempo juntos fuera del trabajo. Pero de ahí a que estén viviendo juntos, y que Yaman haya explotado por el desorden de Demet, me parece una exageración.
Pero como siempre digo, la verdad absoluta solo la conocen ellos dos. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y analizar la información que nos llega. Y en este caso, la información es escasa y poco fiable. Así que hasta que Yaman o Demet no digan lo contrario, yo me inclino a pensar que esto es solo un rumor más. Un rumor que, por cierto, ha dado mucho de qué hablar, y que ha generado un montón de comentarios en las redes sociales. Y hablando de comentarios, quiero leer algunos de los que ustedes, mis queridos suscriptores, han dejado sobre este tema. A ver. Aquí tengo uno que dice, yo creo que si están juntos, se les nota en la mirada. Otro dice, no me creo nada, es puro marketing. Y este otro, ojalá que estén juntos, hacen una pareja preciosa. Como ven, hay opiniones para todos los gustos. Y eso es lo bonito de esto, que cada uno tiene su propia percepción de la realidad. Pero lo importante es no dejarse llevar por las apariencias y analizar la información de forma crítica. No creer todo lo que leemos y contrastar las fuentes antes de dar por sentado cualquier cosa. Porque, como dice el dicho, no es oro todo lo que reluce. Y en el mundo del espectáculo, esto es aún más cierto. Así que, resumiendo un poco lo que hemos hablado hoy, la noticia de que Yaman explota porque Demet y él están viviendo juntos parece ser un rumor infundado, basado en comentarios de una fuente anónima y sin ninguna prueba que lo respalde. Es posible que Yaman y Demet se conozcan y se lleven bien, pero de ahí a que estén viviendo juntos y que hayan tenido una discusión por el desorden, me parece una exageración. La verdad absoluta solo la conocen ellos dos, y hasta que no digan lo contrario, yo me inclino a pensar que esto es solo un rumor más. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante, y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema tan jugoso. Quiero agradecerles de corazón por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional, y por todos sus comentarios. Son ustedes los que hacen que este canal tenga sentido, y los que me dan la energía para seguir creando contenido cada día. Ahora quiero pedirles un pequeño favor, déjenme en los comentarios su opinión sobre este tema. ¿Creen que Yaman y Demet están juntos? ¿O creen que es solo un rumor? Quiero saber qué piensan. Y si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre traigo los chismes más calientitos y las noticias más frescas. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero mucho. Hasta el próximo vídeo. Asterisco asterisco, aquí empieza la ampliación asterisco asterisco. Pero a ver, un momento. No nos vayamos tan rápido que esto no acaba aquí. Aunque la noticia principal parezca un simple rumor, el hecho de que haya surgido y que haya generado tanto revuelo nos da pie a analizar más a fondo la dinámica entre Yaman y Demet, la presión mediática a la que están sometidos y, en general, el mundo de las relaciones en el espectáculo. Porque, seamos honestos, la gente asterisco quiere asterisco que Yaman y Demet estén juntos. Desde que los vimos en pantalla, interpretando a esos personajes tan enamoradizos, todos quedamos flechados por su química. Queríamos que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en algo real. Y claro, cada pequeña interacción, cada mirada, cada sonrisa que compartían, se interpretaba como una prueba irrefutable de que había algo más entre ellos. Es la magia de la actuación, ¿no? Nos hacen creer en historias de amor imposibles, nos hacen suspirar por finales felices y nos hacen desear que la vida real sea como una telenovela. Y cuando los actores que interpretan a esos personajes que tanto amamos muestran una conexión real fuera de la pantalla, es inevitable que la imaginación se dispare. Pero aquí es donde debemos ser un poco más racionales. Actuar es su trabajo. Son profesionales que saben cómo crear esa química, cómo transmitir esas emociones. Y aunque es posible que surja un vínculo real entre ellos, no siempre significa que haya una relación romántica. Pueden ser grandes amigos, pueden admirarse mutuamente, pueden sentirse cómodos trabajando juntos. Pero eso no implica necesariamente que estén enamorados. Y ahí es donde entra en juego la presión mediática. Los paparazzi los persiguen constantemente, buscando la foto que confirme el romance. Los medios de comunicación publican titulares sensacionalistas, alimentando los rumores y las especulaciones.
Y los fans, ávidos de noticias sobre sus ídolos, analizan cada detalle, cada gesto, cada palabra en busca de pistas. Es una presión enorme, ¿se imaginan? Tener que lidiar con esa constante vigilancia, tener que cuidar cada movimiento para no alimentar aún más los rumores. Es comprensible que Yaman y Demet hayan optado por mantener silencio y proteger su vida privada. Además, pensemos un poco en sus carreras. Confirmar una relación podría ser beneficioso a corto plazo, generar aún más atención y aumentar su popularidad. Pero a largo plazo podría perjudicar sus proyectos futuros. Si el público los identifica demasiado con una pareja en particular, podría ser más difícil para ellos ser creíbles en otros roles. Es una decisión compleja, con muchos factores a tener en cuenta. Y al final, solo ellos dos saben lo que es mejor para ellos. Nosotros como fans podemos desear que estén juntos, podemos especular sobre su relación, pero debemos respetar su privacidad y su decisión. Y hablando de rumores y especulaciones, hay que recordar que el mundo del espectáculo está lleno de ellos. A veces son ciertos, a veces son falsos, y a veces son simplemente exageraciones de la realidad. Lo importante es no tomar todo al pie de la letra y aprender a discernir entre la información fiable y el simple cotilleo. Porque, seamos honestos, ¿cuántas veces hemos oído rumores sobre romances que resultaron ser falsos? ¿Cuántas veces hemos leído noticias sobre rupturas que nunca ocurrieron? La prensa del corazón tiene un trabajo que hacer, y a veces eso implica sacrificar la verdad en aras del sensacionalismo. Por eso es tan importante ser críticos y analizar la información con objetividad. No dejarnos llevar por las emociones y no creer todo lo que leemos. Investigar las fuentes, contrastar la información y formar nuestra propia opinión. Y en el caso de Yaman y Demet, creo que lo más sensato es esperar a que ellos mismos hagan una declaración oficial. Hasta entonces, todo lo que digamos serán simplemente especulaciones. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo, admirando su talento y apoyando sus proyectos futuros. Porque al fin y al cabo, eso es lo que realmente importa. Su vida personal es asunto suyo, y nosotros debemos respetar su privacidad. Así que, volviendo al principio, ¿es cierto que Yaman explotó porque Demet y él están viviendo juntos? Probablemente no. Pero el hecho de que este rumor haya surgido nos da pie a reflexionar sobre la dinámica entre ellos, la presión mediática a la que están sometidos y, en general, el mundo de las relaciones en el espectáculo. Y eso, mis queridos suscriptores, es lo que hace que este canal sea tan especial. No solo chismeamos y analizamos los rumores, sino que también reflexionamos sobre los temas que nos importan y tratamos de entender mejor el mundo que nos rodea. Así que gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por su participación en este debate. Los quiero mucho y espero verlos en el próximo vídeo. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Hasta la próxima. Y antes de despedirme definitivamente, quiero añadir una última reflexión. A veces estamos tan obsesionados con la vida privada de las celebridades que nos olvidamos de lo que realmente importa, su trabajo. Yaman y Demet son dos actores talentosos que han dedicado su vida a entretenernos. Han trabajado duro para llegar donde están y merecen nuestro respeto. En lugar de centrarnos en los rumores sobre su vida amorosa, deberíamos centrarnos en su talento, en su dedicación y en su capacidad para hacernos reír, llorar y soñar. Deberíamos apoyar sus proyectos futuros y celebrar sus éxitos. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. Su vida personal es asunto suyo y nosotros debemos respetar su privacidad. Pero su trabajo es para todos nosotros y debemos apreciarlo y valorarlo. Así que la próxima vez que escuchen un rumor sobre Yaman y Demet, recuerden esta reflexión. No se dejen llevar por el sensacionalismo y céntrense en lo que realmente importa, su talento y su trabajo. Y con esto sí, ahora sí, me despido definitivamente. Gracias por estar ahí, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.